Hola, soy Yasmín Revelo, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Ahora hablaremos sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se forma por una serie de nervios y ganglios nerviosos. Sin este sistema no se pueden recibir señales. Se encarga de que todos los órganos y estructuras del cuerpo mantengan una conexión con el cerebro, que es ese centro superior y en el que se ejecutan las órdenes tanto motoras como sensitivas hacia todas las partes del cuerpo. Este sistema es una red de nervios que recorre la cabeza, cuello y cuerpo. Transporta mensajes desde y hacia el sistema nervioso central. Se divide funcionalmente en los sistemas autónomo o involuntario y el sistema somático o voluntario. Estos sistemas a su vez se conforman por nervios con funciones sensitivas, motoras y mixtas. Estos nervios mencionados son los que se ubican por fuera de todo el sistema nervioso central, que además entran y salen de la médula espinal. El sistema somático es el que realiza las acciones voluntarias, conducen la información sensitiva y llevan la información a los órganos efectores, y el autónomo es el que realiza las acciones involuntarias. Entonces, el sistema nervioso somático controla esas acciones que hacemos por elección, como caminar, comer o tocar algún instrumento. Es el responsable de captar toda esa información sensorial y para ello emplea receptores como la cabeza, la piel o las extremidades, y esa información es transmitida hasta el sistema nervioso central, quien ya se encarga de ejecutar las órdenes a través de las neuronas motoras que conducen los impulsos nerviosos a los músculos esqueléticos. Este sistema está conformado por nervios motores sensitivos y mixtos, que son los que conforman los 12 pares craneales. También encontramos a los nervios espinales, que a diferencia de los otros, se encargan de que se mantenga una conexión entre los órganos y el tejido muscular con la médula espinal, para que las señales y estímulos que vienen de estos lugares puedan llegar a centros superiores. Los nervios de los que está compuesto este sistema se pueden clasificar en función del lugar de donde entran y salen. Entonces encontramos los nervios craneales, que son los que emergen del cerebro o a la altura del tronco cerebral, y los espinales, que son los que emergen de la médula espinal. Este sistema controla las funciones de los pares craneales, es decir, que participa en esos movimientos oculares, olfativos, en la vista, entre otros. Los pares craneales son un grupo de nervios del sistema nervioso periférico que deben su nombre ya que se derivan, como habíamos dicho, de la cavidad craneal del cerebro. Estos tienen una característica y es que no todos tienen el mismo tipo de función. Algunos solo son motores, otros solo sensitivos y algunos tienen las dos funciones. Por eso se llaman nervios mixtos. Existen 12 pares que tienen como objetivo transportar la información sensorial, controlar ciertos músculos y regular algunas glándulas y órganos internos. Estos 12 pares son el nervio olfativo, que recibe información olfativa y la transmite al bulbo olfatorio. El nervio óptico, que es el encargado de mandar la información visual desde la retina hasta el cerebro. El nervio motor ocular interno controla los movimientos oculares y regula los procesos como dilatación y contracción pupilar. El nervio troclear, que también es llamado patético, y controla los movimientos oculares. El nervio trigémino cuenta con una porción sensitiva y otra motora y es encargado de recibir información somatosensitiva, es decir, las sensaciones táctiles como el dolor, también de los receptores de la cara, la cabeza y controlar los músculos de la masticación. Nervio motor ocular externo tiene como función controlar el movimiento del músculo recto lateral, permitiendo la abducción del ojo, es decir, el giro en dirección opuesta a la nariz. El nervio facial
Contiene fibras tanto sensitivas como motoras. Se encarga de recibir información de los receptores de la lengua e información somatosensorial de las orejas. También gestiona los movimientos de los músculos del cuello y la cara implicados en las expresiones faciales. El nervio vestíbulo coclear es un nervio aferente de tipo sensorial y el responsable del equilibrio y la función auditiva. El nervio glosofaríngeo recibe información gustativa de la parte posterior de la lengua, información somatosensorial de las amígdalas, la faringe, el oído medio y la trompa auditiva. También está implicado en la deglución. Nervio vago. Emerge del bulbo raquídeo, inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas y el hígado. Recibe información sensitiva de todas estas glándulas y participa en procesos cardíacos y digestivos, enviando la información a órganos y músculos. Nervio accesorio espinal. Este es un nervio motor y está formado por la unión de una raíz espinal y otra neurocraneal. Controla los músculos del cuello y la cabeza que se usan para su movimiento. Y por último encontramos al nervio hipogloso, que se encarga principalmente de gestionar los movimientos de la lengua. Pares espinales. Los nervios espinales o raquídeos se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a todas las zonas del cuerpo. Son 31 pares, de ellos 8 son cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. Todos ellos son mixtos, es decir, que tienen una parte o raíz sensitiva donde encontramos el ganglio espinal y la otra parte motora. Estas dos raíces se unen y forman el tronco del nervio espinal, que es el que emerge del canal vertebral por el agujero intervertebral correspondiente. La raíz nerviosa motora transmite los impulsos desde la médula espinal hasta los músculos esqueléticos. Así fomenta su contracción y por lo tanto producción de movimiento. Y en la raíz nerviosa sensitiva, las fibras que la componen llevan información sensorial que será interpretada por el cerebro en última instancia. Estos pares espinales se pueden dividir en base a las estructuras que inervan. Entonces encontramos 5 bloques. Primero, los nervios cervicales, que son los de las primeras 7 vértebras cervicales. Nacen de la médula espinal y se distribuyen por terrenos sensitivos y motores. Los nervios torácicos. Son en total 12 nervios que emergen de las vértebras torácicas y casi todos ellos están ubicados entre las costillas con el duodécimo situado debajo de la última costilla. Las terminaciones nerviosas intercostales se distribuyen por las paredes del tórax y del abdomen. Nervios lumbares. Son 5 nervios que surgen de las vértebras lumbares. Se dividen en 2 secciones, anteriores y posteriores. Emergen del raquis por los agujeros de conjunción. Nervios sacros. Son 5 de estos nervios que emergen del hueso sacro y constituyen el segmento más bajo de la médula espinal. Estos se dividen en ramas, pero muchas de ellas se terminan uniendo entre sí y también a los plexos lumbares y coccygios. Las ramas de ellos inervan la cadera, el muslo, la pierna y el pie. Y por último encontramos al nervio coccígeo, que es el último de los nervios espinales, es decir, el número 31, que surge en el cono medular. Ayuda a formar el plexo coccígeo, inerva la articulación sacrococcigia y una parte del elevador del ano. Los ganglios nerviosos. Un ganglio nervioso es una porción del sistema nervioso periférico en el cual se localiza un conjunto de cuerpos neuronales. Se consideran también como un puente entre los nervios y las otras porciones con funciones que se relacionan al área de neurología. La función de ellos básicamente consiste en recibir y captar las señales nerviosas que provienen tanto de las regiones más alejadas del cuerpo como de las que se derivan de la médula espinal. Por lo tanto, son estructuras muy importantes para la inervación
y para las respuestas motoras que provienen de centros superiores. De acuerdo a la función y al tipo de información que transmiten los ganglios, encontramos dos tipos principales: el ganglio sensitivo, que es esa estructura nerviosa encargada de captar señales sensoriales que se derivan de las extremidades hacia las partes del cerebro que emitirán la respuesta motora, y el ganglio autónomo, que se llaman de esta forma porque se localizan en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza y pelvis, y que tienen la labor de enviar la información motora que proviene de los centros que ya recibieron el estímulo sensitivo. Además del sistema nervioso somático, el sistema nervioso periférico también se divide en el sistema nervioso autónomo, que se llama así porque funciona independientemente de nuestra voluntad. Se encarga de muchos procesos dentro de nuestro organismo, como la respiración, los latidos del corazón, los procesos digestivos. Este sistema se compone también por dos partes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático hace que el cuerpo reaccione rápidamente a ciertos acontecimientos, es decir, prepara nuestro organismo para responder rápidamente en momentos de estrés. Se origina en la médula espinal, especialmente en zonas torácicas y lumbares. Y por otra parte, el sistema nervioso parasimpático controla las funciones del cuerpo cuando estamos en calma y reposo, es decir, nos prepara para poder realizar un descanso efectivo. Pero también facilita que el cuerpo asimile los nutrientes de nuestra alimentación. Los cuerpos de las neuronas de este sistema se encuentran en la región sacra de la médula espinal y en la médula alargada del tronco encefálico, donde encontramos los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, que forman las fibras pregangliares parasimpáticas. Y por último, dentro de algunas características de este sistema, encontramos que para realizar todas las funciones, el sistema nervioso autónomo debe tener conexiones locales adecuadas con la mayoría de las células y tejidos, y también con varias partes del sistema nervioso central. Los principales centros de control se encuentran en el hipotálamo y en el tronco del cerebro, que es donde se conectan los centros para ingesta de alimentos y líquidos, también para el sueño, regulación de los líquidos, para la circulación, temperatura y otras funciones. La vía efectiva está siempre constituida por dos neuronas, a diferencia de la del sistema nervioso voluntario, que consiste en una sola neurona motora.